Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con la previa de este Atlético de Madrid Real Sociedad. Mañana sábado 10 de mayo a las 9 de la noche, partido en el Metropolitano. Es el Día del Niño, es verdad. La Liga puso el partido a las 9. Por eso el Atleti ha compensado un poco poniendo ese entrenamiento prepartido a las 12:30 del mediodía. Hablando ya del encuentro, no tiene mucha historia para el Atlético de Madrid, ya no se juega nada, la liga está imposible, de hecho creo que ya es matemático, el Real Madrid además está lejos para ese segundo puesto, creo que son 8 puntos de distancia, luego veremos la clasificación, y claro, cuando pinchas partidos fuera de casa, empatas, pierdes, quizás esperas que el Athletic también pueda auparse y acercarse al Atlético de Madrid, pero tampoco está siendo el caso, es decir, que también hay cierta distancia entre el tercer y el cuarto puesto, así que el Atleti está en una situación bastante cómoda que no nos gustaría, no nos hubiera gustado estar en ese final de temporada, nos hubiera gustado tener esa presión y esos nervios de estar peleando por el título, pero es lo que hay, es lo que tienen los errores, fallar sobre todo fuera de casa. Mañana vuelve el Atleti al Metropolitano, donde tiene un balance bastante distinto al de fuera de casa. De hecho, en los últimos dos partidos ante Valladolid y Rayo Vallecano ha marcado 7 goles y se ha quedado sin marcar en los dos últimos fuera de casa, y enfrenta una Real Sociedad que es todo lo contrario, porque es verdad que no está siendo la temporada soñada para los de Imanol Alguacil, no está siendo la mejor Real Sociedad ni mucho menos, un equipo que ha llegado a estar en Champions League, este año ha fallado también bastantes en bastantes partidos, pero sigue jugándose la Europa League o la Conference League, en este caso está a un punto de Conference, sigue teniendo la posibilidad de Europa. No sé si depende de sí mismo, porque también tiene un partido importante la próxima jornada ante el Celta de Vigo, que también está en esas posiciones, así que van a salir a por todas, y el Atlético de Madrid tiene que verse la versión de casa, la versión que nos gusta de este Atlético de Madrid, sin encajar goles, que también Zamora está, Oblak está jugándose el Zamora, y marcando goles y terminando la temporada con las mejores sensaciones posibles, como dice Simeone en rueda de prensa. Así que se avecina un partido importante, pero yo en estos partidos en casa tengo que decir que confío en el Atlético de Madrid más allá de lo que está haciendo fuera de casa. Un partido que será de nuevo especial, como lo suele ser todos los años por esta fecha, por ser el Día del Niño. Lo que comenta Dani, finalmente, a pesar de la solicitud por parte del Atlético de Madrid de que fuese a un horario más temprano, sobre las 4 o 6 de la tarde, como suele ser este tipo de partido, finalmente fue a las 9. Y recordamos, a las 12:30, mañana el Atlético de Madrid va a hacer esa sesión preparatoria de activación en el Metropolitano. Todo socio puede retirar en la plataforma, en la página del Atlético de Madrid, su solicitud y acudir al Metropolitano por la mañana. Y obviamente también a las 9 de la noche para el partido, y durante todo el día alrededor del estadio van a haber actividades organizadas por parte del club. Y ya centrándonos un poco más en lo futbolístico, el Atlético de Madrid hay que recordar que aún no ha certificado su clasificación para la Champions League. Está muy encarrilada, creo que con un tan solo punto ya estaría clasificado para la próxima edición, pero sobre todo tiene que dejar una buena sensación que está totalmente desaparecida en los últimos partidos. Enfrente está una Real Sociedad que, si hablamos de malas sensaciones, creo que es un equipo que está teniendo muy malas sensaciones en toda la temporada. Eso se ha convertido, o se puede ver en la salida de Alguacil, un entrenador que llevaba un montón de años en la Real Sociedad y finalmente va a poner fin a esta etapa. Aún así, la Real tiene posibilidades de jugar Europa, está muy apretado, sobre todo esos puestos de Europa League y Conference League. Hay muchísimos equipos metidos en muy pocos puntos, por ello que va a ser un partido también muy importante para la Real Sociedad. Los últimos partidos, luego comentaremos cuáles han sido los resultados, aunque creo que los tengo aquí. El último es empate en el derbi vasco frente al Athletic Club, derrota en Mendizorroza contra el Alavés, empate a 2 contra el Villarreal, derrota contra el Mallorca y esa victoria contra Las Palmas 1-3. Vemos un balance bastante negativo por parte de la Real Sociedad, aunque el Atlético de Madrid no es muy distinto, y tiene que servir también para el Atleti este partido un poco de preparación de cara al Mundial. Seguramente veamos nuevas cosas que vamos a comentar por parte del planteamiento, por parte de Simeone, con un nuevo sistema que podemos ver, que ya se haya utilizado en el pasado, puede introducir ciertos cambios, digo, Pablo Simeone. Así que lo que hemos dicho en estos últimos días, en estas últimas semanas, acabar con buenas sensaciones, hacer 4 buenos partidos, certificar la clasificación y luego ya a pensar en el mundialito. Pues vamos a arrancar viendo rápidamente
esta previa de la clasificación, con el Atlético de Madrid, como decíamos, tercero, 19 victorias, 10 empates, 5 derrotas, 67 puntos en total, bastante alejado de la cabeza, también alejado más o menos del Athletic Club de Bilbao. Y la Real Sociedad, lo dicho, se está jugando Europa, está a tan solo un punto del Rayo Vallecano, que marca los puestos de Conference League, tiene un partido el siguiente ante el Celta de Vigo, que también es vital de cara a esas aspiraciones, un décimo en la clasificación, 12 victorias, 7 empates, 15 derrotas, 43 puntos. Lo que decía Diego, 2 empates y 2 derrotas en los últimos 4 partidos. Está siendo complicada la temporada de la Real, y a lo mejor quizás ese anuncio de la salida de Imanol Alguacil sirve un poco de acicate, ¿no? De ánimo para los futbolistas de cara a pelear esas últimas jornadas, los puestos de Europa. Sin mucho más, creo que tampoco nos tenemos que alargar mucho la clasificación, porque sobre todo para el Atleti no está... Es que es muy seguro que se vaya a quedar ahí en el tercer puesto, muy a nuestro pesar, porque ya nos hubiera gustado verle más arriba. Vamos a ver cómo viene jugando la Real Sociedad directamente, sobre todo en este último partido ante el Athletic Club, ese derbi que tampoco fue muy vistoso, las cosas como son. Ambos también, sobre todo el Athletic, estaba centrado en esta semifinal de la Europa League, y la Real pues tampoco jugó un gran partido, pero es bastante posible que veamos el mismo 11 de cara al partido de mañana. Alex Remiro repitiendo en la portería, los centrales como Aguerd, que está siendo una de las relevaciones en defensa, junto con John Martín, que está jugando bastante estos últimos años, Traoré y en Muñoz en los laterales, Zubimendi, muy buen centrocampista, junto con Pablo Marín, Brais Méndez. Hay otras posibilidades, ahora veremos, con Cubo en derecha, Sergio Gómez en izquierda y Oyarzabal, que ya ha abandonado definitivamente la banda izquierda para centrarse en la punta, ser delantero centro. Está siendo, de hecho, creo, el máximo goleador de la Real Sociedad esta temporada. Hay que decir que lleva con 3 bajas la Real: Zakarian, Óscarson y Seraldo Becker, pero digo que va a ser algo parecido porque parece que ha encontrado un poco el 11 Imanol Alguacil de cara a estos últimos partidos. Quizás pueden haber varias dudas, aunque parten con ventaja los que jugaron el otro día ante el Athletic. Puede entrar Zubeldia, que se ha recuperado de su lesión en esa defensa. Puede entrar Susix, que también ha atravesado problemas de lesiones, y quitarle el puesto a Pablo Marín, otro canterano que lo está haciendo muy bien. O puede entrar incluso Barrenechea en esa banda izquierda. El resto, bueno, incluso en el lateral derecho, Aramburu, que hablamos de él ayer en el informativo colchonero. Si no lo habéis visto aún, os dejaremos una tarjetita que interesa al Atlético de Madrid. Si se va Nahuel Molina, pues podría llegar a entrar en ese lateral derecho, pero no hay mucho más de lo que sacar de la Real, porque tiene un 11 bastante definido y tan solo 3-4 dudas de cara al partido de mañana, que, bueno, puede cambiar un poco el sistema de lo que vimos ante el Athletic Club. Así que nada, antes de ir con el Atlético de Mario, recordamos que si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos, y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos ya con el Atleti precisamente, porque vamos a ver el entrenamiento de hoy, de esta misma mañana. Hay que recordar que en las últimas sesiones ha estado en alguna sesión Pablo Barrios, alternando también con el gimnasio. Riquelme ha estado muy ausente por una contractura, Bitzel y Azpilicueta han estado indispuestos, pero la situación a día de hoy es que Riquelme ya ha vuelto con el grupo, va a ser dado de alta, o va a poder estar para el partido mañana. Azpilicueta ha seguido siendo ausente por indisposición, así que puede ser una de las bajas de cara a mañana. Y hay que decir que ha vuelto a entrenarse un joven como es David Fernández, de centrocampista del Juvenil A, que ha entrenado con el primer equipo. Más allá de eso, pocas novedades con respecto al ensayo que hemos ido viendo esta semana, y es que hoy mismo también Simeone ha vuelto a hacer un ensayo con el 11 que vemos en pantalla, con Oblak en portería, Llorente, Jiménez, Lenormand y Javi Galán en línea de 4, Coque, De Paul y Pablo Barrios en el centro del campo, Juliano en derecha, Samuel Lino en izquierda, Sorloz arriba. Es el mismo 11 que ensayó ayer, que ensayó antes de ayer, esa especie de 4-1-4-1, 4-3-3, llamémoslo como queramos, pero también creo que es uno de los alicientes para ver el partido, porque es interesante este cambio de sistema que podemos ver. No recuerdo partidos esta temporada con este sistema. Hay que decir que en los primeros ensayos también vimos a Gallagher metiéndose mucho, incluso como media punta, pero ya en cuanto se recuperó Pablo Barrios, entró en el centro del campo. Y bueno, también es interesante ver cómo se combinan los 3 centrocampistas. Creo que es una posibilidad también bastante buena, incluso para verlo en el Mundial de Clubes o para la próxima temporada, a ver qué opta Simeone, y sobre todo en las bandas, con un Lino y Juliano un poco más abiertos, y generando ese desborde que le está faltando tanto al Atleti esta temporada. Bueno, igual al principio de temporada, con este famoso tridente del que se habló, formado por Julián, Sorloth en punta y luego Griezmann, un poco intercambiando esas posiciones el francés y el argentino, pero no llegó a funcionar, porque hemos visto a lo largo de la temporada que Sorloth no ha funcionado como jugador titular, todo lo contrario desde el banquillo, aportando muchos goles, pero cuando le ha tocado ser titular siempre se ha quedado un poco a las puertas de todo y nos ha dejado
algo fríos. Ojalá sea distinto en el día de mañana. Solo tiene que dar ese paso adelante si continúa la próxima temporada en el Atlético de Madrid, y también un once un poco condicionado por la baja de Julián Álvarez y luego el estado de Antoine Griezmann, que lo hemos hablado mucho en estas semanas. Es un futbolista que no está para jugar. Simeone creo que le ha dado demasiadas oportunidades directamente, podemos decir, porque el francés no está y seguramente no se le espere, al menos desde el 11, porque al igual que hago ese comentario de Sorloth, Griezmann en los últimos 30 minutos creo que es un futbolista que sí que puede aportar cosas, como hizo el día de contra el Rayo Vallecano, con esa asistencia. Y no solo me quedo con eso, también los minutos del francés fueron mejores, algo que desde el 11 titular, desde el minuto 1, no se ha podido ver, por desgracia, para el Atlético de Madrid. Y es un cambio de sistema bastante radical respecto a lo que estamos viendo. Sería una posición mucho más adelantada para Samuel Lino y para Juliano, con muchísima más libertad. Y luego el centro del campo, algo más rocoso. Tres futbolistas en el medio, formado por Coque, Barrios y De Paul. Y no creo que sea solamente un centro del campo con más rocoso, me refiero, con tres centrocampistas puros y no con dos interiores, como es el caso de Juliano, que son futbolistas de un corte mucho más ofensivo que defensivo. Pero aparte de ese plus que puede tener el centro del campo en ese aspecto, también lo puede tener con balón, al juntar a De Paul y Coque. Barrios, yo creo que con un rol de más jugador físico, Coque como ancla, Coque distribuyendo como mediocentro posicional, y De Paul ayudando a Coque y sobre todo para conectar con los tres de arriba. Veremos también cómo está Lino, porque su temporada está siendo realmente mala. Igual esos metros más adelante le hacen que esté un poco más claro de ideas, porque apenas encara y cuando lo hace no está siendo para nada resolutivo en ese tipo de acciones. También llamativo, de nuevo vuelta de Javi Galán como lateral izquierdo titular, continuidad respecto a lo que vimos en Mendizorroza. Reinildo de nuevo al banquillo. Lo único que con Reinildo su temporada ha sido muy rara, porque un tramo importante de la temporada fue titular, con su renovación un poco en duda. Parece que sí ha activado esa renovación para estar durante el Mundialito, pero no se sabe muy bien lo que va a ser de él la próxima temporada. Uno de los dos va a continuar, ya sea Javi Galán o Reinildo. Y también respecto a los cambios de los otros entrenamientos, está la entrada de José María Jiménez por Lenglet. En las primeras pruebas probó con Lenglet por izquierda, Lenormand por derecha. Ahora entraría el uruguayo, al igual que otro de los nombres que seguro que diréis, oye, ¿por qué no juega? Sería Conor Gallagher, que luego igual Simeone mañana no nos sorprende, no sería la primera ni será la última vez que lo pueda hacer, que es Gallagher. Gallagher había entrado en una posición que a mucha gente le llama la atención, que es como segunda punta, como hizo el día del Sevilla, aunque era intercalar la posición. Partía en fase defensiva, veíamos como interior izquierdo a Gallagher, en punta a Julián, pero en fase ofensiva veíamos a Julián cayendo a banda y Gallagher por detrás con buenos movimientos. Y, y es ese futbolista al que hay que encontrar una posición, porque como interior izquierdo a mí no me gusta nada, pero directamente nada. Gallagher aportará mucho físico, pero en esa posición tienes que aportar fútbol, y es algo que no tiene el inglés. Como mediocentro, algo más centrado, me gusta más, pero tampoco creo que sea su posición. Creo que es un jugador que tiene que tener más libertad. Y como segunda punta es donde igual más puede encajar, pero también igual necesitas un futbolista más hábil y demás. Pero bueno, hay que encontrar el sitio, porque es un futbolista que creo que va a continuar la próxima temporada, que puede aportar ciertas cosas. No sé aún el rol del inglés, pero bueno, me estoy enrollando mucho con Gallagher, que en principio no va a jugar, pero bueno, es otro de las pruebas que introdujo Simeone esta semana. Sí, quizás viendo el sistema, este 4-3-3, 4-1-4-1, uno de los interiores, pues puede ser la posición ideal para Gallagher, porque es un futbolista muy llegador, que también Sí, sabe ayudar sí, sí. a los centrocampistas que tiene a su lado. Así que si esta prueba permanece en el tiempo y lo vemos más veces, quizás Gallagher puede ganarse un puesto en uno de esos posiciones de centrocampista. Hablabas también de lo de Perdona, Jiménez. Dani, ya que has comentado esto, que el próximo año, de cara al próximo año, ya hablando de pruebas, si vuelven los tres centrales, que no creo que haya que descartarlo con los nombres que están sonando, es algo, lo que ha dicho Dani, que hemos hablado en los últimos informativos, que igual es un cambio que beneficiaría, si tiene que beneficiar a un futbolista, es a Gallagher, porque esa posición
lo hemos dicho durante toda la temporada, que Gallagher habría rendido mucho mejor con el sistema de tres por tema de posición, porque la libertad que le aporta a uno de los interiores este sistema, véase, claro ejemplo, Marcos Llorente, eso a Gallagher le podría venir muy bien. Sí, hablabas de esas novedades de Jiménez, que entra después de un par de partidos siendo suplente. Incluso se ha hablado de su futuro, que es incierto esta última semana. La entrada de un centrocampista más. Y de Lino, también ha hablado Simeone en rueda de prensa, que fue un poco el que cambió esa segunda parte el otro día ante el Alavés. Fue uno de los pocos salvables de ese partido. Dijo el Cholo esta mañana: es muy importante para nosotros, Lino. Siempre ha competido y lo ha dado todo. Lo veo muy bien. Por eso va a jugar y esperemos que repita sus minutos contra el Alavés durante más tiempo. Quizás es uno de esos futbolistas que está ahora pasando ese pequeño casting de final de temporada para saber si se va o si no se va, aunque siempre se ha comentado estas últimas semanas que es uno de los futbolistas por los que el Atleti sabe que puede hacer caja y que puede hacer una venta de las más importantes que tiene en plantilla. Así que, bueno, interesante lo que podamos ver mañana. También es interesante que, vale, no cuentas con Griezmann para un 4-4-2 que estamos viendo esta temporada, pero estando Correa tampoco cuentas con él para el partido de mañana si finalmente es este el 11. Así que, oye, Llamativo. también va a ser interesante en ese sentido. Y por cerrar un poco el tema de la rueda de prensa, también ha llamado mucha atención lo que ha dicho Simeone sobre si la temporada sabe a poco. Y dice el Cholo: competimos muy bien hasta marzo y el partido que nos hizo daño fue el del Getafe. Luego llegó Madrid y Barça, luego quedamos fuera de la Champions, de la manera que todo el mundo sabe, y la sensación era de que hasta ese momento estábamos compitiendo bien. Ojalá podamos terminar estos 4 partidos de la mejor manera, y es que coincido al 100% con Simeone. Se está viendo una mala versión ahora, fuera de casa, estos últimos partidos, bueno, ahora y en otros partidos del resto de temporada, pero el partido que cambió todo fue el del Getafe, porque después de eso el Atleti no se ha recuperado, no consiguió clasificarse a la Champions, no consiguió clasificarse a esa final de Copa del Rey, se fue cayendo en Liga, y al final es uno de los puntos en los que también se ha ido cayendo estas últimas temporadas, uno de los puntos negativos del Atleti, y que esperemos que la temporada que viene, con una mejor plantilla, ojalá, con mejores fichajes, con mejores futbolistas, sepa que estos partidos, Getafe, Leganés, Español, por ejemplo, no pueden volver a repetirse. Totalmente de acuerdo, y es algo que coincidimos ahora con el Cholo, pero lo llevamos diciendo meses. Desde ese fatídico mes de marzo, creo que ha sido nuestro comentario, y la temporada del Atleti se acabó ese día contra el Real Madrid. Simeone adelanta esa fecha al día del Getafe, una derrota durísima, un partido que tienes totalmente ganado, y cómo se escapa en cuestión de minutos, ahí ya dices: "Buah, pues la Liga igual se complica". Luego ya el partido contra el Barça, ¿qué vamos a decir? Otro partido que estaba medio ganado, el día del Getafe, la expulsión de Correa. Fue un auténtico desastre ese encuentro de Liga. Y por ello, la gente ya está, que ha sido una temporada igual que las anteriores, pero para mí no me parece para nada que sea igual que las anteriores. Creo que este año inicia un nuevo proyecto que se ha podido ver, y a diferencia de otros años, aunque siempre haya estado cerca el Atlético de Madrid, el año pasado con ese desastre partido en Dortmund, pero que estuvo ahí cerca de semifinales, estuvo también en semifinales de Copa del Rey, y en Liga, bueno, quedó cuarto en vez de tercero, pero aunque sean clasificaciones, posiciones parecidas, a mí me parece una temporada distinta. ¿Por qué? Porque hasta el mes de marzo pensábamos y veíamos candidato al Atlético de Madrid a poder ganar varios títulos. Estaba vivo en los 3 títulos, y creo que mucha gente ponía al Atlético de Madrid como favorito a ello, que eso es importante decirlo. Nosotros ya también lo dijimos en el mes de enero, que teníamos miedo, y mucha gente nos comentaba: oye, de verdad, ya veréis que no adelantéis los acontecimientos, porque nosotros comentábamos que confiábamos en el Atleti, pero que veíamos ciertos desequilibrios en la plantilla que se corregían en el mercado de invierno, o que creo que iban a hacer, o temíamos, mejor dicho, que el Atleti se podía caer por no reforzar esas posiciones, que al final es lo que pasó, pero cayó compitiendo, que eso creo que es importante, porque en Liga se fue, que es lo más reprochable al equipo, y en esto estoy totalmente de acuerdo, con ciertos planteamientos, con ciertas actuaciones, con ciertas formas de jugar contra los equipos de abajo. Lo que no se puede permitir es perder contra Las Palmas, contra el Getafe, el partido del Alavés, el partido del Español. Esos partidos no se pueden permitir, pero no veo la temporada como las anteriores. Creo que aunque pueda parecer similar, creo que es muy distinta, y después del mes de marzo pues, no hemos levantado cabeza, y ya estamos eso, deseando de que termine la temporada y ver lo que hay el año que viene. Así que nada,
base creo que se ha construido. Ahora toca mejorar mucho en el campo y sobre todo traer refuerzos que permitan dar ese paso adelante. Sin ellos, esto es muy sencillo, no va a cambiar gran cosa. Ahora, si se intenta reforzar el equipo como debe, con futbolistas sobre todo de nivel, que eso es lo importante, igual el equipo necesita bastantes refuerzos, pero con 4 o 5 de nivel, ahí es cuando puedes dar el salto. Pues eso ha sido lo más destacable de la rueda de prensa, también el ensayo que hemos visto esta mañana y otros días. Volvemos a recordar que no está Julián Álvarez disponible, por eso hemos visto tantos cambios en el 11 esta semana, con este cambio de sistema, sancionado por acumulación de amarillas. Ya para la próxima jornada volverá Julián, que de hecho creo que es el primer partido que se va a perder en toda la temporada, Julián Álvarez, como futbolista del Atlético de Madrid. Así que, bueno, así podemos cerrar esta previa del Atlético de Madrid Real Sociedad. Mañana a las 9 de la noche es el partido. Ya veremos a ver si traemos el análisis ese mismo día después del encuentro cuando volvamos a casa o el domingo. Ya lo comentaremos Diego y yo. Así que nada, Diego, es un placer. Igualmente, Dani, lo dicho, no sé si decir nos vemos mañana o el domingo, va a depender un poco a qué hora lleguemos a casa y demás, aunque el domingo haya que, bueno, tenemos descanso, podemos levantarnos un poco más tarde, ya iremos viendo, así que nada, mil gracias a todos los que os habéis pasado por el vídeo, recordamos, mañana Día del Niño, 12:30, podéis ir a ver la sesión de activación, se puede retirar si eres socio la invitación en los medios oficiales del Atlético de Madrid y luego el resto de actividades. Y si no puedes, pues a las 9 empieza el partido, así que ojalá haya un buen ambiente, veamos un buen partido del Atlético de Madrid que llevamos tiempo sin ver y nada, nos vemos mañana o el domingo. Pues lo dicho, muchas gracias a todos y nada, nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido esta previa, qué esperáis del partido mañana, qué os ha parecido el 11 que ha ensayado Simeone, qué esperáis también de la Real Sociedad de cara a este final de temporada y sobre todo del partido de mañana. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, nos hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.